Comenzamos este espacio de cita con la práctica psicoanalítica, hoy con la presencia de Carolina Koretzky, psicoanalista en París, miembro de la École de la Construction y de la MP, profesora de la Universidad París 8, autora de numerosos textos, artículos y sobre todo del último libro al menos que yo he leído de ella, que lo trabajamos bastante en la perspectiva del Congreso de la MP, que era sobre los sueños. Me parece que es tu trabajo de tesis, ¿no? Sí. Sueños y despertares, un excelente libro que recomendamos, por supuesto. Y ella además me estaba comentando antes que colabora o trabaja en una asociación de refugiados en París, Metabol, es decir, tiene una experiencia clínica, lo que nos va a plantear, bastante importante en relación al tema que nos presenta, acontecimiento traumático, ¿qué orientación clínica? Es una conferencia que yo he tenido la oportunidad de leer antes, que va a presentaros. La expondrá aproximadamente durante una hora más o menos, un poco más, un poco menos, y después tendremos una pequeña conversación con la sala y con las personas que hay por Zoom. Mañana por la mañana participará del seminario del Campo Freudiano para comentar el capítulo 4 del seminario 23 y tendremos la oportunidad de seguir conversando y trabajando en el seminario con Carolina, a quien agradecemos, por supuesto, su disposición y su colaboración para trabajar con la sección clínica. Muchísimas gracias, Santiago, por esta invitación. Un placer para mí. Gracias a todos ustedes que están aquí. Carmen, con quien estuvimos en contacto también. Y efectivamente decidí hablar de este tema por varias razones. Primero vi el título, Cita con la práctica analítica hoy. Me pareció que la cuestión del trauma es de mucha actualidad en Europa, debido a los desplazamientos de las poblaciones, y podemos estar confrontados a esta clínica. Y es verdad que, por una parte, yo trabajo efectivamente en Metabol, en esta asociación de la que podré hablar en la discusión. He decidido no traer viñetas clínicas directas de mi práctica, sino pasar por la literatura. Es un poco difícil a veces hablar del trauma de manera directa. Hay un velo de pudor que a veces la literatura nos permite pasar por ahí y bien decir. Pero puedo evocar algunas cuestiones de mi práctica. ¿Por qué lo voy a trabajar en relación a la cuestión del destino? Porque es un tema que trabajé durante un año en una enseñanza en la escuela de la causa freudiana, donde durante un año tuve una enseñanza y me propusieron trabajar libremente el tema que quería, y yo trabajé destino en psicoanálisis. ¿Qué quiere decir el destino? Entonces, he decidido un poco tejer algo, ¿no? Tejer entre el trauma y el destino, pensar y movilizar estos dos conceptos. Y llamé acontecimiento traumático, ¿qué orientación clínica? Porque lo que me interesa es pasar por los conceptos, por las definiciones, pero también intentar deducir cuál es la orientación clínica que nos guía. Es siempre un sufrimiento subjetivo que lleva a un sujeto en un momento preciso de su existencia a tocar a la puerta de un analista. A veces es la insistencia de un síntoma enigmático que escapa al saber consciente y que la cura busca liberar. Hay varias citas de Lacan, sobre todo en el texto Función y Campo de la palabra y del lenguaje, donde él va a decir que el inconsciente es ese capítulo de mi historia que está marcado por un blanco o ocupado por un embuste. Es el capítulo censurado. Es el caso en donde la incomprensión del síntoma, podemos decir, llama a su desciframiento y hay efectos de verdad que se producen. Se trata de liberar una verdad callada que se escribe en el síntoma, y el análisis permite, es una cita de Lacan, reordenar las contingencias pasadas, dice él, dándoles el sentido de necesidades a venir. Lacan, en sus primeros escritos, evoca el epos, habla del epos, de la experiencia analítica, invita
al sujeto entrar en la epopeya del deseo, permitiéndole volver hacia esos blancos, reordenar la historia, allí donde la palabra se cristalizó. Deshacer el destino es elucidar la ley de los actos, dice Lacan. Él habla de la ley de los actos en los primeros escritos, esa ley ciega que, tal como los hilos de una marioneta, tira al sujeto sin que él lo sepa. Cicerón fue un gran hombre de Estado romano, perteneciente a lo que se llama la corriente del escepticismo tardío. Escribe de fato que en latín quiere decir destino, la fatalidad, el destino, el fatum, la suerte. El gran tema que anima este texto fundador podría resumirse a: la libertad es o no compatible con aquello que se presentaba a los griegos como siendo del orden de lo ineluctable, ¿no? El ineluctable destino, lo que se conoce bajo el nombre en griego también del ate. ¿Cuál sería la responsabilidad del sujeto si todo está predeterminado? De fato, etimológicamente viene de fatom, del verbo fori, que significa predecir. El fatom es una de las figuras del destino, pero que está ya alejada, podemos decir, de la figura de los dioses que se divierten jugando con los mortales. Es una de las figuras del destino en tanto que predecir, en tanto que decir, en tanto que no es la consecuencia de fuerzas oscuras, sino de un enunciado. En la palabra fatalidad o fatom hay una suerte finalmente de prefiguración de la noción misma de inconsciente. Fatom viene de fari, la misma raíz que infans, que naturalmente no se relaciona con lo que supuestamente pensamos, es decir, alguien que no habla, sino al contrario, más bien, con ese momento en que las primeras palabras se cristalizaron. Es la cristalización material de lo que nos condiciona en tanto que ser humano, es decir, un número de hechos de palabra que se quedaron cristalizados. Cito a Miller en un texto en su seminario Donc. Lacan, podríamos decir, laiciza el destino antiguo, ya que hace del destino la consecuencia de un decir que golpea, y en donde el sujeto hará una significación que lo atraviesa, que lo determina. El sujeto hará una necesidad. Ese síntoma que encierra una verdad desconocida e insistente, vuelve, retorna, y es precisamente este lado, esto no cesa, que indica un punto de satisfacción paradójico, un real, decimos. Sin embargo, la llegada de un sujeto a un analista también puede producirse como consecuencia de un encuentro de tipo traumático. Un encuentro que deja al sujeto en total desamparo y sin respuesta, confrontándolo a un vacío que persiste. Un vacío como consecuencia de una infracción que lo deja petrificado y sin respuesta. Un tiempo después, y a pesar del tiempo transcurrido, el trauma como un cuerpo extraño. Digo cuerpo extraño porque es una expresión que tiene Freud muy temprano en su obra. Continúa produciendo efectos, angustias, inhibiciones, pesadillas, trastornos mecánicos. Aquí se trata menos de la relación a la verdad, más bien se trata de lo real como inasimilable. Pero ¿qué sucede cuando un sujeto no puede ligar aquello que viene de encontrar a los significantes de una historia que lo precede y de la cual haría su destino? ¿Qué sucede cuando el sujeto no logra incluir lo que acaba de encontrar en un marco fantasmático, aquel que frente a las sucesivas confrontaciones, el sujeto siempre lograba darle la misma significación? Eso es lo que produce el fantasma. ¿Qué pasa cuando el trauma deja al sujeto
como un ser sin destino, como decía Imre Kertész. Entonces, voy a empezar por trabajar ahora, luego de esta breve introducción, cuando el trauma deshace el destino. En cierta, podemos decir, oposición entre trauma y destino. En su artículo El otro en mí, una insistencia de lo real, se encuentra en Ornicar 53, no sé si hay traducción. Guy Briol se pregunta: ¿el traumatismo puede constituir una ruptura con esta continuidad que inscribe un sujeto en una historia determinada? Él constata clínicamente que, en efecto, en particular en la guerra, no se trata tanto del encuentro con la muerte, lo que destruye, sino que estos sujetos no creen más en la historia. Es su historicidad misma que es tocada. El trauma, podríamos decir, corta al sujeto de su historia, de los semblantes que le permiten significar, nombrar, representar. Estos semblantes son perforados, son agujereados. La irrupción accidental del evento traumático produce una ruptura y deshace la trama simbólica. La historicidad vacila. La creencia en que sería posible decir algo de esta experiencia, o que sería incluso posible compartir con palabras lo vivido. El lenguaje mismo es tocado y su límite develado. La increencia concierne incluso el pasaje por las palabras, un pasaje necesario para testimoniar, para decir, para producir una narración. Primo Levi cuenta en este texto increíble que se llama Si esto es un hombre, una pesadilla repetitiva durante su encierro concentracionario. Él cuenta lo siguiente: aquí está mi hermana y algún amigo mío indeterminado y mucha más gente. Todos están escuchándome y yo les estoy contando precisamente esto. El silbido de las 3 de la madrugada, la cama dura, mi vecino, a quien querría empujar, pero a quien tengo miedo de despertar porque es más fuerte que yo. Les hablo también prolijamente de nuestra hambre, de la revisión de los piojos, del capo que me ha dado un golpe en la nariz y luego me ha mandado a lavarme porque sangraba. Es un placer intenso, físico, inexpresable, el de estar en mi casa, entre personas amigas, tener tantas cosas que contar, pero no puedo dejar de darme cuenta de que mis oyentes no me siguen, o más bien, se muestran completamente indiferentes. Hablan confusamente entre sí de otras cosas, como si yo no estuviese allí. Mi hermana me mira, se pone de pie y se va sin decir palabra. Entonces nace en mí un dolor desolado, como ciertos dolores que apenas se recuerdan de los primeros años de la infancia. Es el dolor en un estado puro, sin templar por el sentimiento de la realidad ni por la intrusión de circunstancias extrañas, semejantes a aquellos por los que los niños lloran. Fin de la cita de Primo Levi. La creencia, me parece, está en el centro del problema, ya que es precisamente el soñante, él mismo, quien no quisiera creer en el horror del campo. Asistimos a lo que llamamos la verdad mentirosa del sueño. Para poder continuar a dormir, el soñante le imputa esta increencia a su hermana, que claramente no es otra cosa que él mismo. Pero en este sueño devela también la voluntad de decir, de testimoniar, de contar, seguido de un fracaso. El sujeto queda atrapado en una impresión de desmoronamiento, de aniquilación, ya que no encuentra las palabras que convienen para describir el horror. Tomemos las palabras del sueño al pie de la letra.
el otro se va, el gran otro, escrito, ¿no? La ilusión de un otro consistente. Ese lugar de la palabra desaparece, se desvanece. En el seno mismo de esta puesta en escena del sueño, un real aparece. La confrontación del sujeto con la falta de garantía del lenguaje y la falla misma de una narración para transmitir el horror. Ese es el real que lo despierta. Anne Listerne, en su libro El saber deportado, se pregunta si no necesitaríamos junto a las 3 profesiones imposibles designadas por Freud, educar, gobernar y psicoanalizar, agregar esta cuarta, testimoniar. Aquí no se trata del sujeto alienado al deseo del otro, que paga en su propio cuerpo el peso del AT, del destino funesto. Aquí se trata de una ruptura radical con todo lo que precede y determina, con una continuidad. Ahí donde el sujeto encontraba, como llamamos en psicoanálisis, el automatón propio al retorno de los significantes ligados al deseo del otro. Aquí, contrariamente, el Dios del destino está muerto. Y esta es una expresión de Lacan en el seminario 8, va a hablar del Dios del destino está muerto. Delphine Orvilleur es una rabina francesa, muy conocida, ha escrito muchos libros. En su último libro, que se llama Vivir con nuestros muertos, trae el chiste de 2 sobrevivientes de un campo de concentración que hacen humor negro sobre la Shoah. Dios, que pasa por ahí, los interrumpe y les dice: pero, ¿cómo osan hacer chistes con esta catástrofe? Y los sobrevivientes le responde: tú no puedes comprender, no estabas allí. El Dios del destino está muerto. Lacan utiliza esta fórmula para caracterizar la tragedia propia del sujeto moderno. Lo imprevisible propio al encuentro traumático deja al sujeto solo frente a un agujero, un silencio, sin recurso a las construcciones ficcionales. Agujero, vacío, silencio, decimos. El trauma es ante todo una infracción azarosa, accidental, que deja al sujeto petrificado, sin respuesta, fijado. Sin embargo, y esto es muy importante, desde luego podemos discutir del trabajo clínico, porque es fundamental incluso en los traumas de guerra. Desde el comienzo del psicoanálisis y gracias a Freud, nosotros distinguimos el shock del trauma. Esta separación tiene consecuencias clínicas y éticas fundamentales. Mantener siempre la lógica del après-coup, de los 2 tiempos, y a pesar de la violencia del shock, es crucial. La lógica del segundo tiempo va contra toda lógica victimaria. Esta separación entre shock y trauma, y es por lo cual me parece que es una separación que toca la cuestión ética, permite incluir la respuesta única y singular de reconstrucción del mundo que un sujeto pone en marcha después de la catástrofe. Guardar la lógica del segundo tiempo es defender la singularidad del sujeto. El shock traumático es la consecuencia de un encuentro que perforó la función de encuadre propia al fantasma, es decir, perforó aquello que estructura nuestras identificaciones, nuestro lazo al semejante, lo que sostiene al sujeto en una trama simbólica e imaginaria. Frente a este real que el sujeto encuentra, el fantasma decimos que es fisurado, no constituye más un recurso y deja al sujeto frente a un agujero en la significación, confrontándolo a una parte no simbolizable del cuerpo viviente. Sobre esto el sujeto no puede decir nada.
pero los efectos continúan a manifestarse por fuera de todo punto de referencia significante de un determinado sujeto. Decíamos dos tiempos. El primero es aquel de la estupefacción, en donde el sujeto soporta los efectos que siguen a la confrontación a una situación que supera las posibilidades de ligación psíquica. Esto está más allá del principio de placer, ¿no? El segundo tiempo es el tiempo, en este segundo tiempo, aquello que va a ser lo que fundamentalmente nosotros encontramos en la clínica, al menos de trabajar en una célula de crisis. Generalmente en la clínica encontramos el sujeto en el segundo tiempo. Es decir, vemos todo aquello que el sujeto puso en marcha después del shock. Todo lo que el sujeto puso en marcha para luchar contra un proceso de desligamiento psíquico. A propósito de este efecto de reconstrucción, Freud demostró el carácter, ¿se acuerdan?, paradójico de lo que se juega allí. La inscripción imposible produce una repetición, pero es una tentativa abortada de producción de la angustia, dice Freud, que habría preparado al psiquismo frente al shock. Es una repetición bajo el régimen de la pulsión de muerte. Ya no hay producción de placer, ¿se acuerdan?, para un sistema, mientras se produce displacer para el otro. No estamos en esa lógica. Esa es la lógica del fundamento del síntoma y del mecanismo de represión, sino es repetición acéfala de una situación que nunca fue una fuente de placer. El trauma está más allá de este mecanismo del principio de placer. Y las marcas del exceso no pueden entrar en una dialéctica, no pueden ser movilizadas. Esta fijación propia, podemos decir, al factor traumático, condujo muy temprano a Freud, como les decía, a hablar del trauma como de un cuerpo extraño. Esto es el trauma en tanto que es una figura de lo real, en tanto que excluye al sujeto. La pregunta es, ¿qué quiere decir que en el trauma el sujeto está excluido? Yo lo entiendo como, de esta manera, que en relación al evento que el sujeto acaba de vivir, no hay relación al inconsciente, a su propio inconsciente, o al deseo del sujeto. Es un real que se encuentra y el sujeto no logra con los útiles, podemos decir, lingüísticos, con su propia cadena de significantes que lo constituye, que hacía de él y producía un cierto destino, dar un sentido a lo que acaba de encontrar. Un agujero en lo simbólico que ordinariamente está escondido, recubierto, se devela. Por ello voy a pasar al punto de la orientación clínica, una vez que definimos la cuestión del traumatismo, y que lo llamé restablecer el lazo a la palabra. Si el traumatismo, decíamos, es una ruptura en esta continuidad que inscribe un sujeto en una historia y en relación a los significantes que lo determinaron, ¿cómo orientarnos clínicamente? Teniendo siempre en cuenta las precauciones que exige la clínica del 1 por 1, se trataría de poder restablecer un lazo a los significantes propios del sujeto. Esta orientación marca la diferencia, me parece, con otras posiciones clínicas donde se trata de alentar a hablar de aquello que sucedió como una forma de actualización reparadora. Si en el trauma el sujeto se cortó, se encontró cortado de su ser de palabra, de su historia como ser hablante, si se encontró privado de palabras para decir lo que lo devastó, no se trata, pienso yo, podemos discutir luego, de constreñirlo y empujarlo a decir.
muy seguido, y es una constatación también clínica que hice, se constata que el sujeto se aleja, pone bajo silencio, le da la espalda al trauma para seguir viviendo. Jorge Semprún, recuerdan el título de su libro, decía la escritura o la vida. Empujar a decir a todo precio es un riesgo, precisamente el de provocar una vez más la abertura de un agujero, impidiendo luego un trabajo de elaboración. He constatado y constatamos seguido que luego de asistir a reacciones bruscas y abruptas del trauma, se produce un bloqueo, un cierre total. Como si después de haber dicho un tal horror, nada más puede ser dicho. El lazo a la palabra se encontraría una vez más destruido, banalizado y dañado. En un libro recientemente publicado, Morir de escribir, se llama el título, Morir de escribir, Shoah, traumas extremos y psicoanálisis de los sobrevivientes, Raquel Rosenblum, que es una psicoanalista de la IPA, trabaja alrededor de una pregunta crucial. Se pregunta a propósito de la pertinencia de la revocación del traumatismo para ciertos sujetos. La autora evoca precisamente los peligros de dejar o de empujar a despertar el recuerdo de una experiencia traumática extrema. Dice lo siguiente: el hecho de callarse expone muy seguido a los sobrevivientes a un tipo de existencia seca, a una muerte en la vida. Pero el hecho de decir, la experiencia intolerable, puede traer peligros no menos graves. El muro de silencio es el testimonio mismo de lo que el trauma produce, en tanto que deja al ser sin destino de palabra, sin las palabras que fundan un destino. Sin embargo, restablecer el lazo a la palabra y a la historia de la cual el sujeto estuvo cortado es otra cosa, yo pienso, que la creencia infundada que hablar y contar las peores atrocidades haría bien, en tanto tal. Que eso cura. Esto es creer en la catarsis, es creer en el recubrimiento del real por el sentido. Nuestra orientación es otra. Nuestra orientación invita al sujeto en su temporalidad propia, y eso a veces quiere decir que puede durar años, a entrar en la búsqueda del punto que lo concierne, a pesar de lo indecible del shock. Hacer surgir en el seno mismo de este imposible, en el seno mismo de este innombrable, una palabra para que no sea más el acontecimiento, sino una cuestión del sujeto lo que está en juego. Solamente un clínico esclarecido, aquel que no tiene la más mínima fascinación por la narración traumática, puede dar una chance a que el sujeto pueda entrar en esa vía. Y esto me parece muy importante y por lo cual realmente creo que no hay que especializarse en el trauma. No tiene que haber psicoanalistas especializados en el trauma. Estar fascinado por el trauma es lo contrario de hacerle lugar al sujeto, ya que es olvidar lo que él fue antes de la irrupción. El sujeto con su cadena de significantes que lo fundaron, con las experiencias anteriores que lo determinaron. Es bajo transferencia que apostamos o que se apuesta a que el sujeto pueda salir de este retorno idéntico de lo mismo hacia la singularidad de su respuesta y de su posición frente a la experiencia vivida. Y esto no se encontrará en ningún manual ni protocolo universal. Ser sin destino y los pasos de Imre Kertész.
Seguramente conocen a Imre Kertész, fue premio Nobel de Literatura en el 94 y escribió un libro absolutamente increíble, se llama Ser sin destino. Tardó 10 años en escribir ese libro. En Sin Destino, el personaje de Guirca narra su experiencia en 3 campos de concentración, entre el mes de agosto del 44 y abril del 45. Voy a evocar únicamente las últimas páginas del libro. Después de la liberación del campo, el jovencito, tiene 16 años, Imre Kertész, cuando vuelve del campo de concentración, vuelve a su casa en Budapest. De hecho, es impresionante porque sale del campo de concentración y lo dejan y él toma el tramway, como siempre toma el tramway y vuelve a su casa con la ropa, ¿no?, del campo de concentración. Toma el tranvía que lo lleva a su casa, ahí donde siempre había vivido con su padre y su madrastra. En el lugar de ellos descubre que su apartamento le fue expropiado, entonces va a ver a los vecinos, los Fleischmann y el señor Steiner. Ahí recibe la noticia de la muerte de su padre, deportado a un campo de trabajo. De hecho, me parece que es fundamental esto, el libro comienza en el momento de la partida del padre y termina en el anuncio de su muerte. Son estos mismos vecinos que habían prometido al padre que iban a cuidar del joven. Vana promesa, el jovencito fue deportado, el padre asesinado. El libro comienza y termina por la separación entre un padre y un hijo. El viejo Fleischmann le pregunta al joven, ¿cuáles son tus planes para el futuro? El joven responde no haberlo pensado aún. El viejo le aconseja ante todo, debes olvidar todas esas atrocidades. ¿Por qué?, pregunta el joven. Para poder vivir libremente. Con esa carga no se puede empezar una vida nueva, le responden los vecinos. El joven se pregunta por qué ellos quieren una cosa tan imposible. Les dice que aquello que sucedió fue así. Tuvo una existencia. No puede olvidarse simplemente. Aquello que él vivió en el campo no solo llegó. Él no podía resolverse simplemente a decir que esto llegó, sucedió, ya que hubo los pasos. El paso a paso. Lo van a encontrar en el libro si les da ganas de leerlo, si lo conocen. El final termina con esto, los pasos. En efecto, es solamente cuando un evento queda atrás nuestro que podemos decir esto sucedió. Es cuando miramos atrás que podemos decir esto sucedió. Pero sobre el momento, lo que nos permite sobrevivir son los pasos. Cada paso efectuado sin saber dónde nos conduce, salvo que sabemos que hay que continuar a dar pasos para no morir. Si un paso cesa de estar seguido por otro, es la muerte. Los vecinos también durante ese tiempo dieron sus pasos. Son los pasos, dice Kertész. Todos habíamos estado dando pasos mientras podíamos. Yo también, y no solo en la fila de Auschwitz, sino antes, en casa. Yo había ido dando pasos con mi padre, con mi madre, con Ana María, y también había dado pasos, quizás los más difíciles, con la hermana mayor. Ahora yo sabía explicarle lo que era ser judío. Nada, no significaba absolutamente nada, por lo menos para mí, por lo menos originalmente, hasta que empezó lo de los pasos. Yo había vivido un destino determinado. No era ese mi destino, pero lo había vivido. No comprendía cómo no les entraba en la cabeza que ahora tendría que vivir con ese destino. Tendría que relacionarlo con algo, conectarlo con algo. Y al fin y al cabo, yo no podía bastar con decir que había sido un error, una equivocación, un caso fortuito o que simplemente no había ocurrido.
Y aquí, fin de cita. Me parece que aparece lo que constituye la posición absolutamente contraria a la de una víctima. Me parece que es la voz de aquel que busca reanudar, reintegrar lo que fue ese evento, que no necesariamente, como él dice, hubiese sido parte de su existencia. En este desalojo radical del sujeto, sobre el plano, podemos decir, simbólico, imaginario, este sujeto no se resuelve estar completamente expulsado de su propia vida, a ser un completo extranjero de su propia existencia, ya que, como él dice, hubo los pasos, el paso a paso, y el sujeto estuvo allí. Fue él quien efectuó esos pasos. Fue él quien avanzó a medida que iba descubriendo el universo insensato y absurdo. Sigo leyendo Kertész. Yo traté de explicarle que no se podía, que trataran de comprender que no se podía quitarme todo eso. No podía ser que yo no fuera ni el ganador ni el perdedor. No podía ser que no tuviera razón en nada, que no me hubiera equivocado. No podía ser que nada tuviese razones ni consecuencias, simplemente que trataran de comprender. Ya casi les estaba rogando que no podía tragarme la píldora amarga de que yo hubiese sido solo, simple y puramente un inocente. Podemos preguntarnos por qué el autor, que rechaza el hecho de ser un sujeto completamente arrancado a su destino, por qué utiliza el título Sin destino. En un texto publicado en El hombre Kertész, Pierre Navot sostiene, pareció maravilloso lo que dice Pierre Navot allí, que es la infancia lo que es asesinada en un campo de concentración. Ser o haber sido un niño quiere decir que tenemos una historia de la cual se puede hacer una narración. Es esto que en un campo de concentración es reducido a nada. Como les decía, el sujeto cortado de su historia, ¿no? El libro comienza y termina por una separación, la del padre y el hijo. La violencia de la guerra y la persecución arrancaron un padre a un hijo a un padre. Es esto que dice el título, Ser sin destino. Esto mismo que se anunciará más tarde en este terrible e increíble título, Kadish por el hijo no nacido, que publica después Kertész de Sin destino, donde Kertész explica su rechazo absoluto de la paternidad. Es quizás el punto de falla de esta tentativa de inclusión del sujeto y de transformación del trauma en destino, el trauma de la separación brutal del padre y del hijo, quedan como ese inasimilable que se repetirá. No, él no dará la vida, padre e hijo quedarán separados para siempre. Ahora voy a evocar, porque hemos trabajado estos términos, el trauma que deshace el destino. Podríamos pensar cuando el trauma produce un destino. Vemos que se trata de una cuestión compleja, ya que si el trauma y el destino se encuentran en oposición en el momento de la irrupción del shock, la clínica nos muestra que esto deja trazos que van a transmitirse en las generaciones siguientes, y sin que el sujeto haya vivido como tal la situación traumática. En este caso, no podemos pensar el trauma en oposición o en tensión, si podemos decir, con el destino, sino en continuidad. Aquello que del trauma hace un destino. En el gueto interior, Santiago H. Amigorena, es un libro que se llama El gueto interior,
escrito en francés, es un autor argentino, pero que inmigró a Francia cuando tenía 6 años, siempre escribió en francés, y el libro está traducido al español. Termina su libro preguntándose, ¿realmente cargamos en ese líquido que nos da vida, que nos mata, historias que pueden decirse con palabras? Hay una gran cantidad de obras literarias contemporáneas que muestran un interés cada vez más importante alrededor de las consecuencias sobre las generaciones siguientes de silencios ligados a vivencias traumáticas de generaciones precedentes. En una clara búsqueda pienso que hay una búsqueda en estos autores con implicancias políticas y estéticas. Muchos autores parten a la búsqueda de zonas de sombra y de silencio en donde se cruzan la pequeña y la grande historia. En el gueto interior, Santiago H. Amigorena vuelve sobre la historia de Vicente, su abuelo materno, de origen polaco, que emigró a Argentina en los años 20 para construir una nueva vida lejos de su tierra natal. Vicente es presentado como un hombre en plena ascensión social, tiene un negocio próspero, una mujer y 5 hijos, un interés pronunciado por el póker y un gusto por el placer. El judaísmo fue puesto de lado, así como un progresivo olvido de su vida antes del exilio. En el seno de esta nueva y próspera vida, las cartas comienzan a llegar. Vicente va a asistir impotente al encierro de su madre y de su hermano en el gueto de Varsovia y de su asesinato en el campo de Treblinka. Desde el gueto, Vicente va a recibir cartas de su madre. Cada vez se harán más escasas hasta el completo silencio. Impotente, verá el horror de los campos a 12.000 kilómetros de los suyos. Culpa y silencio. La culpabilidad lo destruye, aquella de no haber podido o querido saber lo que se anunciaba en las cartas y en los periódicos en relación a la progresiva subida del nazismo. El silencio será la respuesta de Vicente a la imposibilidad de encontrar las palabras que podrían verdaderamente reflejar lo vivido. De hecho, Vicente progresivamente va a amurallarse en un silencio que los suyos, su mujer, sus hijos, sus amigos, no pueden comprender. Cito a Amigorena. Tras esta última carta, todo cambió. Tras esta última carta, Vicente solo quería ignorar todo, ignorar brutal y absolutamente todo. Quería aprender la ignorancia más extrema. Quería vivir en la oscuridad. No solo quería no saber, sino más, quería no haber sabido. No quería saber nada más nada de lo que había pasado, ni de lo que podría pasar en el futuro. Ni a su madre, ni a su hermano, ni a su mujer, ni a sus hijos, ni a él mismo. Tras esta última carta, Vicente dejó de creer. Dejó de creer en todo, en su mujer, en sus hijos, en él mismo. Dejó de creer que la vida era más importante que la muerte. Vicente ya no le encontraba gusto a nada, pero se levantaba cada día, iba cada día a trabajar. Cada día vivía su vida familiar, encerrado en el silencio, y cada noche jugaba. Jugaba para castigarse y para olvidar, aun si no conseguía olvidar. Fin de la cita. El silencio es una respuesta al agujero encontrado en lo simbólico. Es el eco de lo indecible del trauma. El silencio es también una solución. Así, el sujeto puede no inscribirse más en ningún lado,
Ya no es ni padre, ni marido, y tampoco no es más hijo, ese hijo en falta. Amigorena imagina un diálogo interior de Vicente, en donde la posibilidad de revivir se presentaría de nuevo. O si no, revivir, dejar de perder. Revivir, sí, volver a ser un hombre, sí, uno de verdad, el capitán, un hombre que vive, un hombre que dice, un amigo, un marido, un padre, un hijo. Ser de nuevo un hijo. Como lo dice justamente Amigorena, es un rechazo a imaginar y a ver lo que se describe en esas cartas, pero también un rechazo a compartir algo tan terrible con aquellos que lo rodean. Amigorena termina su libro con lo que puede ser para nosotros una enseñanza para pensar nuestra orientación clínica. Él dice, no sé si Vicente, antes de morir, entendió que callarse no era una solución. No sé qué pensaba en realidad de la Shoah. No sé si, agotado por su propio silencio, pensó como yo ahora, que para no ser cómplices del intento de asesinato del lenguaje de los nazis, debemos absolutamente pensar ese impensable. Así termina Amigorena su libro. El silencio ocupó mucho tiempo a este autor. Él mismo testimonia haber sido mudo hasta la edad de los 6 años. En una entrevista en la radio con Laura Adler le pregunta si logró él mismo comprender el porqué de su propio mutismo a través de la escritura del gueto interior. El autor responde que si comprendiera completamente las razones, probablemente pararía de escribir. Sin embargo, señala que con este libro, El gueto interior, logró tener una posible entrada, una llave, un entendimiento con este silencio que lo ocupa desde hace tanto tiempo. La escritura aparece entonces como un espacio doble y paradójico, en donde las palabras buscan, de una parte, restituir algo de esta historia pasada bajo silencio, pero también es en la escritura misma en donde este silencio se perpetúa y se prolonga. Por eso hablo en esta parte de, yo lo diría, de una orientación que va de la narración imposible a la escritura. Tomo el ejemplo de los escritores, pero hay algo, me parece interesante, de lo que nos enseñan de lo que es la escritura para la clínica. Él va a decir, la escritura es otra forma de silencio. La escritura no es la palabra. El silencio de la escritura va a exacerbar esta herida. La escritura construye, cura y exacerba la herida simultáneamente. La cuestión será entonces, como les decía, la de la orientación clínica, es decir, cómo producir a partir de una palabra una escritura en donde las palabras no nieguen lo impensable, sino que lo hagan resonar. ¿Sigo? ¿Puedo terminar con Madres Paralelas? Voy a terminar con Madres Paralelas. Quizás lo vieron. ¿Vieron esa película de Almodóvar? Madres Paralelas, voy a terminar con este ejemplo, nos hace entrar de nuevo en una tragedia. Es un género que Almodóvar explora, como saben, hace ya varios años, en particular en sus 2 últimas películas, Julieta y Dolor y Gloria. Como en muchas de sus películas, la figura de la madre va a ser central. Sin embargo, no se trata, pienso yo, de una película sobre la maternidad. La película se abre en el momento del encuentro, si recuerdan, entre Janis, una mujer de unos 40 años, interpretada por Penélope Cruz,
y Ana, interpretada por Milena Smith, una adolescente. Las dos comparten el mismo cuarto en la maternidad, van a parir solas, ya que por razones bien diferentes quedaron embarazadas por accidente y decidieron tener a sus hijos y a criarlos solas. Luego del parto, recuerdan, se van a separar y a encontrarse más tarde en un momento, y en ese momento del reencuentro, la película va a tomar un nuevo giro. ¿Qué es ser madre? No es el único tema de esta película, porque está también presente el gran debate que agita y divide España, el de la búsqueda de las fosas comunes donde se encuentran aún las víctimas del franquismo. Almodóvar entra en este debate actual. En el diario El Mundo del 16, no El Mundo, Le Monde, del 16 de octubre del 22, se pueden leer los desafíos de este debate a propósito de cómo hacer frente a esta herencia, ya que ustedes saben mejor que yo, quedan aún más de 4.000 fosas comunes donde están enterradas más de 100.000 cuerpos que no han sido identificados y que no han recibido sepultura. El proyecto del que habla el artículo de Le Monde prevé que el trabajo de exhumación y de reconocimiento de las víctimas esté a cargo del Estado y no como hasta ahora, como la película lo muestra, por asociaciones de memoria. A través de estas dos mujeres, Almodóvar va a mostrar la polarización entre aquellos que no quieren más abrir las fosas bajo pretexto de hacer resurgir un pasado doloroso y aquellos que luchan a favor de un trabajo de memoria. La película, de hecho, comienza por el encuentro, si recuerdan, entre Arturo y Janice. Arturo, que va a ser el futuro padre del hijo de Janice, que es un antropólogo que Janice encuentra en el contexto de la búsqueda que ella misma lleva a cabo de manera obstinada a fin de encontrar el cuerpo de su tatarabuelo asesinado durante la Guerra Civil. Esta búsqueda de la verdad abre y cierra la película, donde el centro va a ser una muy dura situación que Janice tendrá que afrontar. La película toca un tema central, yo creo, para el psicoanálisis, la relación del sujeto a la verdad, pero también la cuestión del trauma y la repetición. La película es una trenza entre la pequeña y la gran historia. Janice va a vivir, si podemos decir, en carne propia el horror a la verdad. A la diferencia de Freud, que hablaba de un deseo de saber, Lacan, en particular en el inicio del Seminario 20, va a desmentir la idea de las bodas felices entre el deseo y el lazo del sujeto a la verdad, mostrando más bien una relación de evitamiento y de horror. Gracias a los avances modernos sobre el ADN, Janice va a descubrir en un momento de la película, si la ven, que su hija no es su hija biológica, que hubo un intercambio de bebés en la maternidad, y peor aún, que su verdadera hija, vamos a decir genéticamente hablando, entre tiempo falleció. A través de la complejidad de este personaje, Almodóvar muestra una mujer que será ella misma tomada por el horror de saber la verdad, mientras que no cesaba de denunciarlo en los otros. Sino un personaje que va a denunciar que el otro no quiere saber la verdad, y cuando ella misma va a estar en su propia historia atravesada por esta cuestión. Janice va a confrontarse con estas mismas preguntas en relación a la filiación. Es una inversión muy inteligente de Almodóvar cómo trabaja esta cuestión, porque ella misma va a hacerse las mismas preguntas. ¿Tendríamos que desterrar la verdad o continuar a esconderla? ¿Seguimos o no viviendo con los silencios? ¿Qué es la filiación? ¿Qué se transmite? Ella misma
deberá atravesar toda una serie de preguntas. Esto también muestra una posición ética del artista que a través de la complejidad del personaje va a deshacer el pensamiento polarizado, rasgo que caracteriza nuestra época como respuesta frente al malestar en la cultura. Almodóvar muestra una heroína que será ella misma tomada por el horror de saber mientras no cesa de denunciarla. Pero si la película relanza las preguntas, me parece que también da algunas respuestas. Gracias a la exhumación de los cuerpos, al final de la película, las familias pueden inscribir un lugar, una fecha, un nombre. La película muestra también la manera en que la repetición puede ceder. Hay una escena que me pareció en la película para mí absolutamente clave. Es una escena en donde Janice justifica su decisión de no haber prevenido a Arturo de su embarazo. Ella dice, porque Arturo se da cuenta más tarde que ella tuvo un bebé, no le dice en su momento, ella le dice, pues yo seré como todas las mujeres de mi familia, una madre soltera, como lo fue mi madre, como lo fue mi abuela. Me parece que Janice cree hacer una elección, mientras quizás se trata de la repetición que la conduce hacia un destino de mujeres con hombres desaparecidos. A este propósito, Lacan tiene una frase muy importante, muy fuerte, en el psicoanálisis y su enseñanza. Él dice, es también que de ese jirón de discurso, a falta de haber podido proferirlo por la garganta, cada uno de nosotros está condenado para trazar su línea fatal, a hacerse su alfabeto vivo. El psicoanálisis enseña que la repetición no es únicamente el retorno de los mismos significantes, sino también, como vimos, el retorno acéfalo de aquello que quedó inasimilable. El final de la película, en el momento de la exhumación de los cuerpos, vemos a Janice, quien parece haber encontrado una salida diferente. Algo de la repetición cedió, el peso del destino inexorable de las mujeres parece haberse aligerado. Ella espera un nuevo hijo, al lado de Arturo. Voy a terminar con esto. Hay un epílogo que cierra la película. Si la han visto, vieron que Almodóvar decide terminar con una frase de Eduardo Galeano, escritor uruguayo, autor, como saben, del gran libro Las venas abiertas de América Latina. Galeano, quien decía que el derecho de memoria no tiene como objetivo el de repetir el pasado, sino de evitar que se repita. Y que la memoria, cuando ella está viva, no contempla la historia, pero invita a hacerla. Esa historia de la cual el sujeto, podríamos decir, se encontró expulsado, cortado en el momento del traumatismo, puede encontrar una posibilidad de reescritura. Una reescritura que podemos decir que cuando participa del bien decir, no busca llenar todos los agujeros y los silencios, sino a tejer alrededor de ellos. En un artículo muy interesante que se llama Heridas heredadas, Francis Ratier califica esta nueva historia que se escribe como siendo una forma particular de simbólico. Él dice, es una forma particular de simbólico, ya que es una escritura que no llena los agujeros, sino que es llevada a su punto mismo de fracaso. Y es allí, por su fragmentación misma, que toca un real. El trauma y el destino están anudados por la manera en que cada generación respondió al impacto de lo real encontrado. Y es esto
que va a resonar sobre las generaciones siguientes. A cargo de cada generación y de cada uno de nosotros, de encontrar la propia solución para que cese de repetirse lo que no puede escribirse. Muchas gracias. Gracias, Carolina, por esta excelente conferencia. Vamos a abrir el tiempo de conversación. Los que estáis en Internet, conectados online, por favor, podéis pedir también la palabra o preguntar por chat. Y los que estéis en la sala, pues levantáis la mano para que os la dé para preguntar. Yo, para ir un poco entrando en el tema, la verdad es que nos has dado una presentación de un tema difícil desde la perspectiva de esta articulación entre el trauma y el destino, lo que deshace y hace el destino al mismo tiempo, lo que articula, una manera de articular lo real y lo simbólico, se podría decir así. Y me ha gustado mucho esta fundamentación, este punto de partida que has hecho a partir de la perspectiva de los dos tiempos. El primer tiempo de encuentro, lo que has llamado el shock traumático, que produce un efecto de perplejidad. Bueno, no lo has llamado perplejidad, lo has estupefacción. Sí. Me ha salido de perplejidad por su conexión a la psicosis. Sí, con el encuentro con lo real, ¿no? Estupefacción, es como lo planteas. Y un segundo tiempo, que es el de la respuesta, es el tiempo del sujeto, donde ahí has podido articular muy bien la diferencia entre lo que sería la perspectiva del abordaje más conocido popularmente como el trastorno de estrés postraumático y las respuestas de alentar a hablar y empujar a decir sobre el trauma, que es lo que nos encontramos más en los especialistas del trauma como orientación clínica fundamental, y la perspectiva que has tomado justamente de, que es otra completamente distinta, de lo que se trata es de restablecer el lazo con la historia del propio sujeto. Y has planteado ahí la cuestión de entrar a la búsqueda del punto que lo concierne. Entonces, bueno, es la primera pregunta que te quería hacer, un poco para que lo desarrollaras, aunque al final creo que has dado alguna pista, si se trata de lo que concierne desde la perspectiva del propio real o no. Bueno, y si lo puedes ilustrar con alguna pequeña viñeta clínica. Y después, por favor, si podéis ir levantando la mano para dar la palabra. Sí, me parecía, bueno, primero muy importante porque es verdad que teóricamente sabemos esta cuestión de los dos tiempos, ¿no? Freud trajo la cuestión de los dos tiempos del traumatismo en relación a la clínica de la histeria, pero me parece que es aplicable, es generalizable a la manera en que trabajamos clínicamente con la cuestión del traumatismo, no únicamente con la clínica de la histeria. Me parece fundamental porque, como decía, probablemente no sea la misma clínica si trabajamos con sujetos que acaban de vivir el shock traumático. Me parece que hay manifestaciones que son quizás diferentes, pero la mayoría de nuestra clínica es la clínica del trabajo de reconstrucción que arma el sujeto cuando lo recibimos, ¿no? Esto que yo decía del punto que lo concierne es efectivamente salir de la idea que hay que producir una reacción, salir de la idea que hay que hacer hablar, que se trata de sacar al sujeto del silencio. Por eso traía lo que decía esta autora sobre, ella utiliza una palabra, ella habla de congelamiento y descongelamiento, ¿se puede decir? Sí. Descongelamiento, es decir, que hay que tener cuidado con lo que de descongelar con lo que está congelado, es decir, que las razones por las cuales un sujeto no evoca el trauma, este silencio
como muestra Migorena en relación a su abuelo, tiene un carácter de defensa contra lo real también. Es decir, el silencio testimonia de lo real, pero también es una defensa contra lo real. Entonces hay que tener mucho cuidado con intentar hacer hablar a toda costa. Es interesante en ese punto porque Imre Kertész en una conferencia en un momento decía, finalmente no fue muy bueno para los sobrevivientes del campo de concentración que se pusieron ahí nomás a hablar. Hay muchos que terminaron suicidándose. Es decir, que este testimonio, esta reacción, finalmente no daba buenos resultados, finalmente, ¿no? de intentar decirlo todo de la experiencia concentracionaria o la experiencia de trauma extremo. Kertész decía, a mí lo que me salvó fue que después de Auschwitz vinieron los soviéticos. Entonces vivió en un régimen totalitario después se quedó en Hungría, se exilió a Alemania, pero mucho más tarde. Entonces dice, finalmente eso me salvó, no podía hablar. Entonces es muy interesante lo que dice Kertész, ¿no? Sobre esto. O sea que había algo, él seguía escribiendo su libro, pero había algo que lo impedía ir directamente a intentar testimoniar y encontrarse sin parar con los límites del lenguaje, finalmente. Que digo que con los límites de lo que puede decir y también porque está justamente lo que comentaste de Primo Levi. De la increencia. Y sí, pero ahora iba a tomar el Primo Levi, que sí hablaba de deber de testimoniar, sí. y en ese sueño que contaste ya estaba en el propio campo de concentración la idea, que está bien tu interpretación, pero también está que lo llevó precisamente al suicidio, que reencontró esa escena temida en la realidad. Por supuesto. Lo cuenta en La Tregua, sí, que es el libro donde él cuenta la salida del campo y el regreso. En La Tregua él cuenta que en las paradas de tren, cuando iba bajando, la gente le preguntaba, ¿pero qué pasó? Y él se ponía a contar y la gente se iba. Entonces, es decir, hay algo en el sueño que anticipa la manera en que los testimonios fueron recibidos al principio. Después tuvo un trabajo efectivamente de memoria más adelante, pero durante los años 50 y 60 nadie les creía. Es decir, que el sueño anticipó la manera en que la manera en que el lugar que se le dio al testimonio. Sí, no les creían y no querían saber. Y no querían saber, por supuesto. Por supuesto. Totalmente de acuerdo. Esto del punto que lo concierne, quería volver porque me parecía importante. Es lo que yo sí, tengo ejemplos clínicos. Yo trabajo con jóvenes que han atravesado a veces 6, 5 países africanos para llegar a Francia, que han atravesado en condiciones terribles el Mediterráneo, que han estado confrontados a la muerte, el riesgo de muerte propia o algo del orden del semejante, es decir, ver situaciones de asesinato y tortura, por supuesto. En el trabajo con ellos, primero, hay un punto muy complicado y muy delicado que tiene que ver con un choque entre la clínica y la institución. 2 ejemplos. Para que estos chicos puedan ser acogidos por la asistencia pública, tienen que decir lo que sucedió. Para obtener el estatuto en Francia de refugiado político, hay que poder
explicar lo que sucedió. Entonces es extremadamente complicado porque hay que poder convencer al otro. ¿Cómo convencer al otro de lo que no se puede decir? ¿Cómo convencer al otro de lo que es imposible decir? ¿No? Y no sobre todo eso, y sobre todo cómo acompañarlos, porque hay todo un trabajo administrativo que se hace en el momento que van a tener que ir a la oficina, LOFCA se llama ya, a la oficina que evalúa si tienen o no el estatuto de refugiado político, donde van a tener que decir en detalle lo que se vivió. Mientras nosotros estamos en una clínica donde tenemos que tener cuidado con las catarsis, ¿no?, abruptas. Entonces es complicado porque me parece que hay una tensión entre la clínica y la manera de trabajar clínicamente y la demanda del Estado. Y hay un problema. Y ahí te quería preguntar, porque justamente en la perspectiva que has planteado, una de las posibles respuestas frente al trauma o a la experiencia vivida es la de colocarse en el lugar de la víctima. Sí, claro. Y claro, el lugar de la víctima te puede permitir hacer un trámite, por ejemplo, de reclamación de derechos, pero al mismo tiempo coagula la Totalmente. posibilidad de cualquier tipo de apertura subjetiva y Totalmente. de recomposición del trabajo sobre el trauma, ¿no? Porque Totalmente. ahí hay una dificultad, me imagino, que Muy os grande. encontráis, porque hay que ejercer, porque, a ver, efectivamente se trata de que son víctimas de determinada persecución o de determinada guerra, etcétera, etcétera, pero si se quedan pegados a ese uno, a ese significante amor, no hay la posibilidad de hacer un tratamiento simbólico de ese real. Entonces, Absolutamente. Y es uno de los grandes problemas. Realmente es increíble. Hay que mantener siempre, me parece, la clínica del uno por uno, porque realmente es increíble cómo los sujetos tienen posicionamientos diferentes frente a lo real. Pero lo que frecuentemente, no siempre, pero frecuentemente puede suceder es que haya efectivamente un pegamiento del sujeto a la posición de víctima, que totalmente de acuerdo, cierra completamente toda posibilidad de elaboración, y aparte me parece que aparece una reclamación, es decir, la víctima pide al otro reparación. El problema de la posición de la víctima es ese, que pide que el otro, que haya un otro, pide que haya un gran otro que repare. Y eso lo vemos mucho yo he tenido, lo tendré sin duda, porque problemas a nivel de la transferencia, porque a nivel transferencial la víctima pide que el otro responda absolutamente, ¿ah? Que sea realmente consistente. Y me parece que esto tiene que ver con la reclamación de ahora me tienen que dar papeles, me tienen que dar un alojamiento, esto no hay que escucharlo. Yo creo que hay un gran error de escuchar esto, como diciendo, que hay veces hay discursos así, quieren aprovechar del sistema, no tiene nada que ver con eso, no tiene que ver con aprovechar de nada, tiene que ver para mí, como yo lo escucho, como una demanda de reparación a la altura de la violencia encontrada. Es decir, hay algo que tiene que ver con que el otro repare a la altura del agujero encontrado en el trauma. Y se podría decir, tomando el otro polo que has tomado en tu texto, el de la víctima y también el de la culpa, porque con el ejemplo de Vicente, sí, digamos, estamos como en el lado contrario, que impide cualquier sí, tratamiento, que es un poco la deriva melancólica. Sí, por supuesto. Una culpa muy, muy masiva que no encuentra. Es finalmente el nieto el que hace el tratamiento por la vía de la escritura de eso, ¿no? Exactamente. Pero con un silencio que se transmite al mismo tiempo. Es el nieto que hace el tratamiento, efectivamente, de ese silencio, de esa culpa. La culpa también la encontramos
la he encontrado a veces en la clínica también con estos adolescentes cuando logran establecerse en el país, cuando logran encontrar un trabajo, cuando logran insertarse, cuando logran en relación a los que han dejado. Ajá. En primer lugar, quería decirte que tu conferencia me ha parecido algo extraordinario, que me ha conmovido incluso, que me ha gustado muchísimo toda la articulación clínica que has hecho del trauma, desde Freud incluso, con Lacan, y que los relatos de los sueños, de los testimonios también dan como una especie de ilustración, así casi como un instante de ver, que me hizo recordar también de tu libro, de tu magnífico libro sobre los sueños, que una de las cosas que más me impresionaron fue precisamente los sueños de los que habían estado en el campo de concentración, porque parecían incluso contradecir la teoría clásica de los sueños. Y debo decir también que el significante que más me impactó de toda tu conferencia, que no lo conocía, a lo mejor no eres tú la que lo ha inventado, pero si lo has recogido, me parece también muy impresionante, como la operación nazi, el asesinato del lenguaje. Fue también como una especie de destello esa forma de decirlo, porque si pensamos precisamente en los traumatizados, digamos, lo que ocurre es que el trauma arrasa con el lenguaje. Es decir, es como la misma operación de asesinato del lenguaje que lo concierne a él en tanto que sujeto de una historia. Entonces creo que la clínica de precisamente no ir a eso, que como bien decías tú, el silencio es una defensa contra lo real, sino encontrar algún punto en donde el sujeto está implicado allí para establecer un puente posible con su historia paso a paso, que me encantó también esa metáfora del paso a paso. Me parece que es una gran enseñanza sobre el tratamiento clínico del trauma, lo que has hecho hoy, por lo cual reitero mi admiración y mi agradecimiento. Mariana, por favor. Mariana, ¿tienes la palabra? Hola Carolina, ¿cómo estás? Me gustó muchísimo tu exposición. Simplemente me hiciste recordar algo familiar, lo quiero comentar en un minutito. Respecto de esto que planteaste, que hay aquellos que deciden dar la espalda y no hablar al respecto y no se los empuja a esto. Mi abuela llegó de Polonia en 1935 con 14 años, con su hermanita de 12, y ella cuando llega a Puerto Argentino decide cancelar por completo el idioma polaco y el yiddish con el que hablaba con su hermana y mis bisabuelos, y durante toda su vida, hasta sus 89 años que murió, lo único que nos dijo fue el pedido de que ninguno de nosotros pisáramos suelo polaco. Se le respetó, no se hablaba del tema, y solo en su lecho de muerte volvió a decir algunas palabras en yiddish. Las que estamos intentando reconstruir la historia de mi abuela y de mi bisabuela, efectivamente también somos las nietas que estamos entre Israel y Argentina. Me hiciste recordar muchísimo respecto de Shoah, sobrevivientes y demás. Eso, muchísimas gracias. Gracias. Carmen. Carmen. Sí, Carmen. voy. ¿Qué será? Bueno, muchísimas gracias, Carolina, porque bueno, me ha gustado mucho y bueno, me has hecho pensar todo el tema este del trauma. Sobre todo tú has hablado
en relación a esto que me parece como importante, ¿no? Esa indicación de no forzar a hablar, ¿no? Pero como contrapartida, yo que he estado muchos años trabajando en un servicio público de salud mental con niños y adolescentes, y entre otras cosas, yo una vez trabajé como trauma junto con Victoria Vicente, que también está aquí, la película, que no sé si la habéis visto, del profesor Lázaro, que han pasado traumas, es decir, podemos pensar, ¿no? Estas noticias que últimamente salen, ¿no? De que niños pequeños han visto cómo el padre asesinaba a la madre, o por ejemplo en esta película de profesor Lázaro, cómo dos niños, una niña y un niño, ven, o sea, se encuentran con la visión de que su profesora se ha ahorcado en el aula, ¿no? Y lo común con los niños y los adolescentes es silenciar, no hablar, ¿no? Silenciar, con lo cual pensamos algo de alguna manera, o sea, me parece que ese silenciar, diríamos, dirigido a los niños y a los adolescentes, que es no hablar, no es lo mismo que tú estás diciendo, ¿no? De no empujar a hablar, ¿no? Me parece que es algo distinto. Entonces, un poco te quería preguntar cómo pensarlo eso en relación a niños, adolescentes, ¿no? Eso te quería preguntar, ¿no? Exactamente, Porque... tú misma tienes la respuesta, me parece que es exactamente eso. No Ya. forzar a hablar no quiere decir que cuando suceden cosas así no se dice nada. Claro, es que No, esa es la tendencia con los niños y adolescentes, ¿no? que el adulto, que el otro pueda decir algo de lo que acaba de suceder, por ejemplo, situaciones como no sé, una muerte en un establecimiento escolar, que se pueda decir algo del evento, ¿no? Que cada uno pueda decir algo de lo que está viviendo. No quiere decir forzar a hablar, pero quiere decir que algo se tiene que decir. No quiere decir que acá no sucedió nada y seguimos como antes, ¿no? Por supuesto. Estoy de acuerdo de tener cuidado con esa distinción, claro. Gracias, gracias. No, pero con niños y adolescentes es muy frecuente, ¿no? Con muchas situaciones, decir, bueno, no, lo sustraemos un poco de la escena, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que no es lo mismo que dar la posibilidad de palabra, que es distinto. Claro, por supuesto. Vale, gracias. Dolores, tiene la palabra. Sí, bueno, yo también me uno a las felicitaciones de tu espléndida conferencia, Carolina, y un poco continuando con esto que tú has planteado como una orientación clínica que a mí me parece, bueno, muy importante, esto del forzar a hablar. Quería comentarte justamente algo que en relación a esto en mi propia clínica, bueno, me ha sucedido, ¿no? Yo tengo una paciente que tiene una psicosis bastante estabilizada ahora desde hace ya, bueno, estuvo 18 años en análisis, luego vino conmigo y está bastante estabilizada, está medicada, por supuesto. Y no, claro, quiero decir, y yo he notado que ya en ciertos puntos de sus primeras, digamos, momentos de sus desencadenamientos, de sus grandes crisis, de los que habla poco. Y yo siempre he optado por dejarlo pasar. Y si ella quiere, habla, y si no quiere, no habla, pero yo no fuerzo, no hurgo. Y se dio la circunstancia de que hace, bueno, un tiempo, porque ha tenido una crisis, en fin, no muy espectacular, pero lo ha tenido, y bueno, por un problema con su psiquiatra anterior, fue a otra psiquiatra, que está recomendada no por mí, sino por un amigo suyo psiquiatra, era de orientación dinámica. Es decir, que no se dedicaba solo a medicarla, sino que la empujaba a hablar. Y ella vino horrorizada. Vino horrorizada y ella se lo dijo, y ella le dijo, mira, yo no soy una psiquiatra al uso, no solo medico, sino que yo necesito saber de tu historia. Y la forzaba que contara, pues claro, su historia que se remonta a 30 años
de sus primeras crisis. Y a mí me lo contaba, y dice, mira, yo no puedo volver a ese psiquiatra. Dice, estoy horrorizada porque me hace hablar de cosas que yo ahora no. Dice, es más, siento culpa porque yo a ella le he contado cosas que a ti no te he contado. Yo le dije que parecía muy bien que a mí no me contara cosas, bueno, y de hecho ya con esta psiquiatra sigue, pero ha llegado al pacto de que no, cuando vaya, no la fuerce a hablar. Y me parece que no es lo mismo exactamente que el trauma en el sentido que tú estabas hablando, pero sí, porque son, digamos, puntos de real que el sujeto no puedes ir a... Y te digo una cosa, a mí me ha ocurrido, pienso que hay algo de las tesis del analista que se tiene que poner en juego, porque, por decirlo rápidamente, a mí me apetecería que ella me hablara de esos momentos primeros donde se produjeron esas crisis tan fuertes y que yo pudiera un poco entender más su historia, reconstruir, y me tengo que abstener. Tengo que reprimir, entre comillas, mi deseo de saber, porque me parece que no se puede violentar, ¿no? Esta es una cosa que te quería comentar. Sí, me parece muy importante porque de hecho trae la cuestión de que tú traías, Santiago, perplejidad y estupefacción. Es decir, quizás podemos acercar estos dos términos más de lo que pensamos. Es decir, hay algo efectivamente de común quizás entre la clínica de la psicosis y la clínica del trauma extremo en relación al punto de perplejidad, de estupefacción. Puede haber en los momentos del shock traumático, esto se ve en la clínica, no después, pero no en el momento de reconstrucción, en el momento del shock traumático, en la neurosis puede haber manifestaciones de tipo psicóticas, que tienen que ver con algo del nudo que se ha tocado, que tiene que ver con efectivamente con la fuerza de un real, ¿no? La diferencia es que la neurosis, bueno, va a tener otros recursos en el segundo tiempo, pero en el momento mismo del shock traumático se ven momentos que hacen pensar en la psicosis. Pero, o sea, lo que estás diciendo es por tratar de ver este punto un poquito más, me parece muy importante, es que si hablamos de que el fantasma es una respuesta cuasi delirante del sujeto a la neurosis, en un determinado momento el encuentro con lo real puede ocurrir, es un acontecimiento, es un encuentro donde la estructura que operaba se desmorona o se rompe, se fisura, se rasga, lo has dicho de todas maneras, y puede haber, incluso en el marco de una neurosis, una primera respuesta frente a ese encuentro que puede ser no cuasi delirante, sino que prácticamente del lado quitamos la U y casi delirante. Una suerte de fantasma o codelirante, vamos a decirlo así. Esto es lo que... Sí, lo que me parece es que puede haber respuestas cuando el fantasma no puede responder en la neurosis, o sea, como antes, puede haber momentos de vacilación, no sé cómo decirlo, de vacilación. La diferencia es que eso me acuerdo que es Didier Kremlinter, que es psiquiatra en París, que es jefe de servicio de la unidad él es miembro de la escuela y es jefe de servicio de una unidad que se desplaza. Son unidades hospitalarias que se desplazan en los lugares donde hubo un accidente grave, un atentado. Y él mismo lo habíamos invitado una vez al departamento de psicoanálisis a exponer, y él hablaba justamente, él aborda la cuestión del trauma a partir de la clínica Borromea, porque es lo que le permite justamente ver que hay momentos ¿no? donde el nudo se desanuda un poquito. Lo que pasa es que en la neurosis hay algo que le permite al sujeto frente a este agujero encuentra recursos más rápido quizás. Sí, no, yo quería continuar con la segunda cosa que le quería preguntar a Carolina. Dolores, sí, te dejo terminar, trata de ser breve, después va Miriam, nos quedan 8 minutos y los que queráis pedir la palabra, levantar la mano, por favor, y así vamos. Adelante, Sí, Dolores. soy breve.
simplemente quería preguntar a Carolina, la expresión de Freud, duelo y melancolía, ¿no? El sujeto que ha perdido a un ser querido y experimenta, tiene la experiencia del mundo despoblado. Siempre me ha impresionado esta expresión de Freud, yo la he vivido, el duelo de un ser querido para mí. Y eso a mí me parece una expresión que es muy, como se refleja muy bien lo que sería el trauma, el mundo despoblado. Entonces, ¿cuál sería la relación entre, cómo ves esta otra faceta del trauma en relación con el mundo despoblado cuando se pierde a un ser querido? ¿Cómo trabajar eso? No sé, tendría que entrar de nuevo en el texto de Duelo y Melancolía, que no me lo acuerdo muy bien, pero, o sea, lo he leído muchas veces, pero lo que me evoca es que Freud me da la impresión, pero hace mucho que no trabajo este texto, pero me da la impresión que haber leído que Lacan da un paso un poco de lado en relación al texto de Freud, o en todo caso hay algo que él va a poner un poco en cuestión de esta idea de Freud que el duelo pasa por reinvestir otro objeto, ¿no? Como si, bueno, Lacan va a hablar de que hay algo en el duelo de irrecuperable, ¿no? Que no se trata de que uno saca todos los atributos a un objeto y se lo pone a otro nuevo, ¿no? Que es un poco más complicado que eso. Me parece que hay ese punto de quizás hay algo que queda sin posibilidades de simbolización completa en los dos casos, pero tendría que trabajar de nuevo, me parece más en detalle el texto de Duelo y Melancolía para ser más precisa, porque no podemos decir que todo duelo es traumático, no todo duelo es traumático. Hay duelos que son traumáticos y hay duelos que no lo son. Entonces tiene que haber un punto, me parece, de distinción y no únicamente de conjunción entre los dos. Pero tiene que ver el tema, porque es una pregunta, a lo mejor una observación. En este acercamiento que hacían entre el acontecimiento traumático y la psicosis que traía Santiago, a mí me apareció justamente algo que dice Lacan en relación al duelo, que dice es un agujero en lo real, y en ese momento no se trata de forzarlo, por supuesto, pero muchos sujetos despliegan todo lo que tienen, dice él, es muy, no sé cómo decir, muy fuerte, y ponen en juego todo el imaginario y todo lo simbólico que pueden. Y hay un fenómeno que yo he observado en la clínica con algunos duelos, que tiene que ver con esto que decías tú recién de que frente a ciertas situaciones de estas de estupefacción, aparecen cosas, delirios, decía Santiago, o otro tipo de cosas en personas que son perfectamente neuróticas. Recuerdo, por ejemplo, una madre que perdió a la hija, jovencita, y de pronto le parecía que la veía. Sí. O hay otro tipo de, por ejemplo, hoy justamente supervisaba un caso de un hombre de 30 y pico de años que ha perdido al padre y le entraron miedos de que alguien entre. Y la hermana, una vez pillando, me parece bien lo que pasaba, le dijo, papá no regresaría para hacernos daño. Y me parece que ese tipo de cosas sí. No, la pregunta justo de Dolores, me hace pensar una cosa que
ahora me parece una evidencia, me parece que si hay realmente, si hay que tirar una enseñanza o si hay un texto, un trabajo de Lacan que une la cuestión del trauma y del duelo para trabajar, es cuando él retoma en el seminario 11 Padre Novesquiardo. Me parece que es ahí donde él va a trabajar la articulación entre el sueño traumático y el duelo. Me parece que ahí está realmente esta articulación a trabajar. Es a partir de ese sueño donde va a trabajar Tuque y Otomatón, ¿no? Y lo que yo traía Sí. es del seminario 6 Claro. y tiene que ver, por ejemplo, Con el sueño del padre muerto. y también ¿Mm? con el duelo de Hamlet. Sí, con Hamlet, claro, por supuesto. Muy bien, hemos llegado al final del espacio. Muchas gracias a todos los que estáis online y a Carolina, por supuesto, por este Gracias. trabajo del día de hoy. Gracias. Me escucha.